buenas tardes, buenas noches. En el momento que estés viendo este video, estamos muy contentos, muy felices de poder estar aquí nuevamente para poder seguir estudiando y meditando en la palabra del Señor. Durante todas estas semanas hemos estado hablando acerca del libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba manifestando a la iglesia de Colosas cómo Jesucristo estamos completos en Él todos los creyentes. Y de eso se ha encargado el apóstol Pablo de hablar en los versículos que hemos estudiado. Hoy quiero invitarte a que me acompañes al libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 12. Y quiero tocar un tema que hemos denominado capacitados por el Padre. Ese es el tema que en esta hora vamos a tocar. Vamos a tocar solamente el versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo dice de la siguiente manera: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y quisiera tocar la primera parte de este versículo, donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de dar gracias al Padre. Y me doy cuenta que el apóstol Pablo ha estado hablando en los primeros versículos del capítulo 1 mucho acerca de la gratitud, enseñándonos cómo la gratitud es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, si vamos a Efesios 5:18, podemos darnos cuenta que es parte de la llenura del Espíritu Santo, después que el apóstol Pablo exhorta a los efesios a ser llenos del Espíritu Santo. También dice que parte de la manifestación de esa llenura del Espíritu Santo es ser agradecidos con Dios. Ahora, Pablo en estos versículos nos está hablando del gozo y la gratitud, y creo que tanto el gozo como la gratitud son obras del Espíritu Santo en el creyente. Así que todo creyente que tiene acción de gracias, todo creyente que tiene una gratitud en su corazón, siempre lo manifestará de una manera gozosa. Por eso podemos ver a través de la Escritura cómo el apóstol Pablo hace hincapié en la mayoría de sus cartas acerca de la acción de gracias. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los filipenses en el 4:6, les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y ahí mismo, en Efesios, en el capítulo 5:20, nuevamente Pablo recalca a otra de las iglesias en Éfeso diciendo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego encontramos más adelante en Primera de Tesalonicenses 5:18, donde Pablo vuelve a reiterar y a decir: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, Pablo ha usado estos primeros versículos para enseñar a los colosenses el poder y la gran bendición de ser gente agradecida con Dios. Y estamos llegando ahora a estos versículos. Y Pablo empieza diciendo en este versículo con el que estamos estudiando: con gozo dando gracias al Padre. Así que la gratitud al Padre es un punto sumamente importante que el apóstol Pablo ha estado escribiendo en los primeros versículos del capítulo 1 de Colosenses. Ahora, aparece otra parte que es sumamente importante en este mismo versículo. Después de Pablo decir acerca de la acción de gracias al Padre, empieza a decir que el Padre nos hizo aptos, hablándole a los colosenses, nos hizo aptos. Y esta palabra aptos en el original es una palabra que nos habla de capacitar, nos habla de calificar.
También aptos quiere decir hacer competentes, adiestrar, facultar, autorizar y habilitar. Lo que me está enseñando la Escritura en este versículo es que todo lo que recibimos de lo alto, ¿ok? Que la gran bendición que podemos venir al Señor y que Dios nos ha capacitado, ¿ok? No, en otras palabras, Dios nos ha hecho aptos, nos ha hecho suficientes y nos ha hecho competentes. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses, que ahora en Cristo Jesús, Dios el Padre nos ha hecho competentes, nos ha capacitado, nos ha adiestrado, nos ha habilitado, nos ha hecho aptos. Es lo que quiere decir esta porción. Esto nos muestra, número uno, la gran incapacidad que tenemos nosotros. Nosotros no somos aptos en nuestras propias fuerzas, pero Dios en su grande misericordia nos ha hecho aptos mediante la obra consumada en Cristo Jesús. En nuestra vieja naturaleza no somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque la Biblia nos muestra nuestra condición. Según Efesios 2, Pablo nos dice que antes tú y yo éramos hijos de ira, que éramos extraños a los pactos y a las promesas, no éramos aptos. También nos dice Efesios que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, que estábamos excluidos del pueblo de Dios y que éramos gente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que tú y yo no calificábamos. Tú y yo en nuestra naturaleza no calificábamos. ¿Qué era cuál era nuestra realidad? Lo único que nos esperaba a nosotros era un negro futuro de condenación y castigo eterno. Tanto así que Hebreos dice una horrenda expectación de juicio. Así que en nuestra situación no podíamos hacer nada para remediar. Estábamos completamente descalificados. Y es precisamente sobre esa base de nuestra miseria y debilidad que cuando llegue el evangelio que es proclamado, ahora Dios nos muestra lo que ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Con razón, el apóstol Pablo en Efesios 2:13 dice que ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que podemos entender que Dios nos ha capacitado en Cristo. No podíamos ser capacitados, no éramos calificados, lo único que teníamos era la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahora este versículo, Pablo nos dice que hemos sido capacitados. Así que esta palabra capacitar nos indica que Dios tiene esa intención, ¿ok? No de que nos va a capacitar, sino de que ya hemos sido capacitados. En otras palabras, desde el día que hemos venido a Cristo, somos aceptados en el amado y ahora, según la Biblia, somos hechos aptos. Pero todo esto, nunca olvidemos que es por la gracia de Dios. Nunca en nuestras propias fuerzas podríamos ser aptos. Nunca en nuestras propias fuerzas podíamos ser capacitados. Así que para poder entrar al reino de Dios, Dios tenía que hacernos aptos. Y eso lo ha hecho ahora por medio de la salvación en Jesucristo. Anteriormente, tú y yo estábamos bajo el dominio del sistema del maligno de este mundo, bajo el poder de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Tú y yo estábamos sin Cristo, sin identidad, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Nuestra mente estaba envanecida, nuestro entendimiento entenebrecido, estábamos apartados de la vida de Dios, ignorantes, endurecidos en nuestro corazón, éramos insensibles, inmorales, impuros, llenos de codicia. Lo único que éramos capaces de recibir de Dios iba a ser su ira. Por eso es que tenemos que estar agradecidos, porque hoy la Biblia nos está enseñando una gran verdad. ¿Ok?
Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora nos está diciendo que Dios nos ha hecho aptos, nos ha capacitado por la gracia de Dios, nunca por un mérito humano. Así que en nuestro estado de perdición y corrupción, ahora tú y yo que estamos en Cristo hemos sido capacitados en Cristo. Así que entendemos que no es por ningún mérito propio que hemos sido capacitados, que hemos sido aptos, como dice Efesios. ¿Ok? Les invito a que volvamos a ver lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos ha capacitado. Ahora la pregunta es, ¿aptos para qué? ¿Aptos para qué? Si ya entendimos que no merecíamos, pero que ahora Dios nos ha capacitado y nos ha hecho aptos. Ahora la pregunta es, ¿aptos para qué? El mismo versículo 12 nos contesta. Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No olvidemos que la palabra apto habla de capacitar, de calificar, de hacernos competentes, de adiestrarnos, de habilitarnos. O sea, Dios nos ha hecho aptos, nos ha capacitado para participar de algo que el verso dice, participar de la herencia. Ahora, normalmente un hijo recibe la herencia de su padre como un regalo, nunca tiene que ganársela. De la misma manera es con Dios. Aquellos que esperamos en el Señor, un día no recibiremos un salario de todo lo que hayamos hecho. Tú y yo que estamos en Cristo, según la Escritura, recibiremos una herencia por ser parte de la familia de Dios y por ser hijos de Dios. Ahora, esta herencia a la cual el Padre nos ha hecho aptos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta herencia? Hay 3 puntos que son sumamente importantes. Ya entendimos que somos aptos para la herencia. Ahora, ¿en qué consiste esa herencia que un día recibiremos? Bueno, como punto número 1, respecto en qué consiste esta herencia, quiero decirte que nuestra herencia comprende la vida eterna. Por eso es que Jesús dice en el 19:29 de Mateo, Jesús dijo, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, parte de la herencia, en primer lugar, comprende la vida eterna. Y la vida eterna es mucho más que una existencia sin límite en el cielo. Vida eterna, aquí se refiere a una calidad de vida que radica en Cristo. Cristo, esa vida manifestada en la vida del creyente. La vida eterna, entiéndame bien, amado hermano, la vida eterna no solo es en el futuro, es en el presente. Vida eterna no solamente es allá en la patria celestial, habla de una calidad de vida aquí en la tierra, habla de una vida eterna en el futuro. Tanto así que el apóstol Juan en su primera carta, en el 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la herencia consiste en la vida eterna, pero no solamente en el cielo. Hablamos de una calidad de vida aquí en la tierra, donde podemos vivir fortalecidos en el Señor, donde podemos caminar con paz, con fortaleza espiritual, donde podemos caminar en los caminos y propósitos de Dios, con una satisfacción en el alma, con un ardor en el corazón, con una pasión en nuestra alma, con una devoción en nuestro ser, para vivir en Cristo
Cristo una vida de satisfacción en esta tierra, porque se supone que como creyentes no somos gente rutinaria, que estamos solamente en una rutina de la vida. La vida cristiana es algo que nosotros nos deleitamos, es algo que nosotros disfrutamos, estar en Cristo, la vida en Cristo en nosotros. A esto el apóstol Pablo se refiere cuando habla de la herencia. La herencia consiste en vida eterna, pero no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Ahora, en segundo lugar, esta herencia también comprende la posesión en esta tierra. Posesión de la herencia en esta tierra. Por eso es que Jesús, cuando predicó en el Sermón del Monte, afirmó que los creyentes heredarían la tierra. Mire lo que dice el 5:5 de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el 5:5. Jesús, enseñando a sus discípulos, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que este aspecto se centra no solamente en el aspecto futuro de la herencia, sino que un día estaremos reinando juntamente con Cristo en el milenio, ¿ok? Y heredaremos una tierra restaurada. Por Dios, una tierra restaurada en Cristo, y eso nos debería librar de cualquier afán de las cosas materiales. Un día tendremos una herencia en la tierra mucho mejor que la que hemos podido imaginar. Así que un día recibiremos mucho más de lo que hayamos obtenido en esta vida, y eso es parte de la herencia donde el Padre nos ha hecho aptos. Y número 3, quiero hablarles de que en tercer lugar, parte de la herencia es todas las promesas de Dios. Por eso el autor de Hebreos nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que vamos a heredar todas las promesas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo recibiremos nuestra herencia? ¿Cuándo será esa herencia? Miren lo que dice Efesios 1:11, que dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que aunque somos aptos en el tiempo presente, no obstante, la posesión completa de esta herencia tendrá lugar en el futuro. Pedro habla de esta misma herencia en el 1:4 de su primera carta, donde habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esta herencia será para siempre, porque eso fue lo que Cristo hizo. Esta herencia a la cual el Padre nos ha hecho aptos es eterna y es para siempre. Me sorprende lo que dice el escritor a los Hebreos en el 9:15, donde dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es una herencia eterna, es una herencia por los siglos, es una herencia que siempre tendremos. Así que esta herencia es la herencia pertenece, según el verso, a los santos en luz. Y estos santos son personas que, como tú y como yo, hemos sido apartados para Dios, hemos sido sacados de un pueblo para hacernos pueblo de Dios. Así que, amado hermano y amigo, yo quiero decirte que tenemos una gran bendición. Que el apóstol Pablo a los colosenses les da esta promesa de que Dios nos ha capacitado para esta herencia. Tú y yo no la merecíamos, pero ahora tú y yo hemos sido capacitados por el Padre para recibir esta herencia. Así que yo te invito a que ahí donde tú estás, alabes a Dios.
no merecíamos, pero por medio de la obra de Cristo, el Padre nos ha hecho aptos para la herencia de los santos en luz. Yo quiero sembrar esta palabra en tu corazón. Y yo quiero decirte que esta palabra fortalece nuestra alma, porque en los tiempos que estamos viviendo, de repente viene la opresión, el desánimo tan fuerte, la situación adversa viene tan difícil, pero damos gracias a Dios, porque el Padre nos ha capacitado para recibir la herencia, hermano. Esa herencia la tendremos en el reino eterno. Sé fiel y sigamos firmes ante el Señor. Hasta pronto. Dios te bendiga. Dios te guarde.